José Ignacio Díaz Carvajal es médico terapeuta, psicoterapeuta, especializado en trauma, apego, TEA, entre otros temas. Trabaja en una consulta privada en Sevilla desde hace más de 40 años y con una amplia experiencia en temas relacionados con la adopción y el acogimiento familiar, ¿no? Colabora también con unas asociaciones como Petales o Asafaz en Andalucía y en Madrid, y tiene un blog muy interesante sobre películas y adopción. Os he dejado los contactos y el enlace al blog en el chat. Recientemente ha publicado un libro sobre cine y adopción, 101 películas para la familia adoptiva y acogedora. Y gracias a todos por estar aquí hoy y vamos a ver cómo hacemos para que sea un trabajo productivo entre todos, es decir, que yo os invito a que participéis, a que me preguntéis, a que intervengáis para deciros cosas entre vosotros y, y bueno, que la experiencia hace mucho, es decir, que si probablemente casi todos los que estéis aquí tenéis hijos adolescentes, pues eso ya es suficiente como para hablar, ¿no? Para no quedarse ahí con las ganas y poder opinar o decir lo que os apetezca, ¿vale? En principio es curioso porque parecería que nadie está preparado para enfrentarse a los adolescentes y a la adolescencia cuando todos hemos sido adolescentes en algún momento y hemos tenido experiencias de otros adolescentes en nuestra vida y tenemos experiencias de muchos adolescentes siempre a lo largo de nuestra vida, pero cuando es la de nuestros hijos parecería que es como un descubrimiento que de repente nos tenemos que enfrentar a algo muy temido y que nos causa muchísima desazón, muchísimo malestar y tal, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es la edad temida, ¿no? Os voy a recomendar un libro que es el de Tormenta Emocional, que yo creo que ese libro, vamos, es un trabajo estupendo sobre la adolescencia, de cómo funciona sobre todo el cerebro de los adolescentes, pero también de cómo podemos trabajarnos nosotros los padres y las personas en contacto con adolescentes para poder ayudarles a ellos a sostenerse y a sostener ese cambio que se da en ese momento y, y, bueno, y poder ayudarles a que sea lo más productivo y lo más interesante para todos, para ellos y para que les acompañan o están junto a ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta etapa, curiosamente, ya digo, no parecería que no sabemos nada cuando estamos ante nuestros propios adolescentes, ¿vale? Pero sí que sabemos. Es decir, el tema es que pues, deberíamos quizás prestar un poco más de atención a los chicos y chicas con los que estamos para ver qué les pasa y por qué les pasa, ¿vale? Digo esto porque durante todo el taller os voy a invitar a eso, ¿no? A que prestéis atención a vuestra propia experiencia como adolescente y la experiencia que tenéis delante, porque muchas veces ya tenemos ahí las respuestas, ¿no? Es decir, que el problema es quedarnos atrapados por la conducta que no nos gusta del adolescente. Y entonces, es verdad que durante mucho tiempo se ha hecho hincapié en qué hacer con esa conducta y, y bueno, y intentar modificarla, controlarla y dirigirla, ¿no? Y más que la conducta, lo que tendríamos que intentar comprender es sus motivaciones, sus preocupaciones, su mundo interno y ayudarles a desarrollarlo al máximo porque es una etapa maravillosa de la personalidad en la que las personas es como que es el momento donde viven con más intensidad lo emocional, en donde se aventuran a intentar crear cosas nuevas y es como si descubrieran lo social y intentan comprometerse con los otros y con las relaciones y empezar a vivir lo social de una manera mucho más fuerte. Entonces,
todas esas cualidades, el vivir lo emocional, el compromiso social, la creatividad y la novedad, es decir, el deseo de vivir la novedad, son importantísimos para las sociedades y sin eso no hubiéramos avanzado como especie. Entonces, es una edad que si ellos utilizan eso para lo bueno, pues puede ser maravilloso. Es verdad que a veces, como prueban y no cuentan con los adultos de referencia, sino que a lo mejor cuentan solo con ellos mismos, pues a veces meten la pata o pueden ocurrir cosas negativas, pero bueno, eso es el riesgo de la edad, ¿no? Es decir, que es una edad donde el riesgo se valora poco, se tiene poco en cuenta y lo que más se hace es intentar vivir esa intensidad, eso nuevo, esas experiencias, forzar los límites y claro, eso puede traer consecuencias eh, como bueno, ya tendréis en la mente de, ojo, de drogas o de experimentar con actividades muy riesgosas, con el sexo, con cosas así, sin precauciones y eso puede tener consecuencias. Entonces, para evitar esas consecuencias, lo que tenemos que estar es bien presentes y bien ayudándoles a que se sientan apoyados, pero olvidarnos de la idea de controlarle, de dirigirle o de ser autoritarios con ellos, porque ese es el peor camino que podemos tomar. Pero bueno, lo iremos viendo. Entonces, es verdad que antes se hacía mucho hincapié en las conductas, casi toda la psicología de nuestro país está formada en psicología cognitivo-conductual, con lo cual se ha hecho muchísimo hincapié por parte de las personas que podían ayudarnos en controlarle sus conductas y en ponerle límites y cosas así, pero es verdad que ahora con el tema del estudio cerebral se hace mucho más hincapié entonces en la parte como de neuropsicología y todo eso, pero yo pienso que ni una cosa, es decir, ni reducirlos a las conductas, ni reducirlos al cerebro. Yo pienso que tenemos que tener en cuenta la persona completa que son y verlos como eso, como las personas maravillosas que son y que pueden ser si encima las podemos acompañar adecuadamente. ¿eh? Eh, es verdad que como la charla va dirigida fundamentalmente a padres con niños que tienen trastornos por trauma del desarrollo, por traumas complejos, por TEA, por trastornos de apego, etcétera, que se dan mucho en la adopción, pero en general en cualquier adopción, en cualquier acogimiento, tenemos ya simplemente con el problema del abandono, ya tenemos suficiente material ahí para que la adolescencia de nuestros niños se distorsione un poco más. Es decir, que si ya la adolescencia distorsiona algo, pues la vida de nuestros niños, pues esto suma, ¿no? Y suma obstaculizando en algunos casos y bueno, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de ayudarles. Entonces, yo pienso que tenemos que intentar, y ese es un objetivo de este taller, que dejemos de ver a nuestros hijos, si están en la adolescencia, como un problema o como algo negativo o como, no sé, porque nos irritan o porque nos alteran o porque nos hacen sentirnos a veces regular, pues procurar, ¿no? Que le demos la vuelta y los veamos como seres a los que querer, a los que amar, a los que aceptar, a los que acompañar con cariño y disfrutarlos, porque una de las cosas que también es importantísima, y lo diré alguna vez más, es que la manera de acompañarles muchas veces es simplemente estar con ellos, sin necesidad de pretender hablarles mucho ni de decirles muchas cosas, pero sí de afrontar los conflictos que hay, las cosas que surjan con muchísimo sentido del humor, ¿no? Entonces, yo si tuviera que dar ya algún consejo, sería el cultivar la paciencia por un lado y cultivar el sentido del humor, porque aparte de que nos podemos divertir mucho con nuestros niños, nuestros vamos, adolescentes, pero que por otro lado
el poder cultivar el sentido del humor nos va a permitir sortear mucha cantidad de conflictos y situaciones que si no se convierten en situaciones absurdas, ¿no? De sufrimiento por parte de ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el adolescente tiene que hacer muchos cambios y eso va a implicar que tiene que hacer muchos duelos porque va a tener que dejar su cuerpo infantil atrás para pasar a un cuerpo adolescente y que se desarrolla sexualmente, por ejemplo, y cambia de muchas formas. Entonces, eh, ese duelo es uno de los más importantes, ¿no? Es decir, cómo soy y cómo voy a ser, si soy atractivo, si soy querible, si soy deseable, si soy, bueno, que puedo pertenecer a mi grupo porque no soy horroroso o soy adecuado. Es decir, esa idea de cómo soy, la más importante es física y eso es así. Es decir, nuestras criaturas se preocupan muchísimo de su imagen física y por eso en esta época de Internet y de las redes sociales caemos en una situación muy particular, que es que en la época, bueno, cuando no existía esto, pues podíamos estar preocupados de que nos vieran los compañeros, nos vieran los amigos, pero es que ahora en las redes sociales te puede ver cualquiera en cualquier lugar, con lo cual hay una preocupación excesiva por esta imagen y por este cambio físico, ¿no? Y eso va a tener unas consecuencias, ¿no? Porque claro, está muy bien que un niño quiera hacer ejercicio y deporte para ponerse fuerte, pero eso no significa que se tenga que obsesionar y nada más que dedicarse a eso, ¿no? O la típica niña que sigue a una serie de portavoces de la anorexia y de las dietas o incluso de las autolesiones y que se dedique a copiar eso y a hacerse cosas en el cuerpo o pretender tener un cuerpo X cuando lo que es importante para ellos porque están haciendo ese duelo, pero la salida del duelo no es precisamente que le den muchos me gusta en las aplicaciones y adaptarse a ese modelo exterior, ¿no? Pero bueno, hay que hacer otro duelo que es el por los padres, es decir, los padres infantiles ya no sirven, porque ahora ya no están idealizados y lo que quieren es tener unos padres que les molesten lo menos posible. Es decir, yo aquí tenía anotado una frase que acabamos siendo padres obstáculos, ¿no? Es decir, padres que están todo el tiempo diciendo, anda, quítate, anda, déjame en paz, anda, vete de mi cuarto, ¿no? Entonces, porque además nos empeñamos en ser padres que estemos como con una compulsión a educarles permanentemente y a decirles los límites permanentemente, y entonces nos convertimos realmente en padres pesados que a ellos no les interesa en absoluto, ¿no? Cuando si tuviéramos un poco más de percepción de lo que está pasando, deberíamos estar en otro punto de vista o en otro lugar de padre, ¿no? Entonces, en vez de ser este padre pesado o ese padre o madre, ¿no? Obstáculo, pues podemos ser padres acompañantes, como pone en la presentación de este taller, ¿no? Es decir, que acompañemos su adolescencia, no pretendamos dirigírsela, controlársela y estar todo el tiempo marcando lo que no se hace bien y tal, porque una de las cosas que traen nuestros niños, que es precisamente este problema con su seguridad y su valía, por el hecho de la adopción o del acogimiento, pues si nosotros nos empeñamos en estar nombrando continuamente lo que hacen mal y corrigiéndoselo, entonces lo que estamos haciendo es precisamente como confirmarles que no son valiosos o que no son queribles o que no son buenos o que no tienen una calidad de persona adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que aprender a estar, ya digo, acompañando y acompañar no es estar todo el tiempo señalando.
Y en todo caso hay que mostrarlo, claro, algunas veces, pero no todo el tiempo. Y siempre, porque al final nuestros niños se sienten como que no los queremos, porque estamos todo el tiempo nada más que remarchando en lo negativo, cuando habría que, yo exagerando un poco, pero vamos, habría que dar 2 o 3 o 5 o 10 comentarios positivos y uno negativo. Pero lo hacemos a la inversa, damos 10 negativos o 50 negativos y uno positivo. Es decir, que para una vez que decimos, oye, qué bien me ha gustado lo que has hecho en tal cosa, hemos dicho 20 veces, hay que ver que has dejado esto en el suelo, aquello lo has dejado sucio, no has recogido, te pedí no sé qué, se te ha olvidado no sé cuánto, no me has traído esto, no me has enseñado lo otro, has suspendido este examen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, ellos tienen que hacer el duelo por el padre infantil o la madre infantil y ahora se encuentran con los padres pesados estos, pero tienen que hacer un duelo. Lo que pasa es que se le añade otro duelo, que es que como tienen que cuestionarnos ahora si ya parecía que estaba dormido el problema de los orígenes y tal, ese pasa a estar en su cabeza por lo menos en primera línea, aunque no lo hablen. Y probablemente no lo van a hablar por fidelidad o lealtad a sus padres, porque dicen, bueno, ¿cómo le voy a decir yo a mi padre que me está preocupando a ver cómo era mi madre o cómo era yo y cómo me cuidó, cuando no me cuidó, porque me abandonó, etcétera, etcétera? Entonces, ese tema muchas veces lo tenemos que sacar nosotros, pero nunca en plan pesados y en plan de nuevo sentarnos ahí a crear una situación. Yo creo que es mucho mejor en el coche hablar así como el que no quiere la cosa de, oye, y tú sabes, o tú te interesa, o tú tal, y plantear una situación hipotética para poder hablar un poco y si vemos que zanjan el tema rápidamente, pues ya está, ahí lo dejamos, ¿no? Porque, ya digo, lo último que tenemos que ser es insistentes y machacones. ¿Eh? Eh, Hay otro duelo que tienen que hacer nuestros hijos, es el de bueno, cómo se sentían de seguros hasta ese momento, porque no tenían grandes responsabilidades, y ahora si ya tienen una inseguridad traída desde la infancia por su abandono, se les va a potenciar muchísimo. Entonces, nuestros hijos pueden llegar a tener un nivel de inseguridades y de miedos tremendos, de tal manera que una característica importante va a ser la de que o se aíslen mucho y se pretendan quedar en casa y sean como de no querer enfrentarse a estos cambios que les van viniendo, a tener que enfrentarse a los iguales, a tener que tener pandilla o amigos, o incluso poder vivir su sexualidad, ¿no? Es decir, puede ser que se retrasen todas estas cosas, que se aniñen y se queden ahí como atrapados un cierto tiempo en sus videojuegos y en su cuarto, o, bueno, todo lo contrario, es decir, que hagan un salto al vacío y que digan, no, ahora yo quiero estar todo el día en la calle, quiero estar todo el día intentando relacionarme con gente y tal y cual. Y el problema está que tenemos que dejarles, ¿no? Y tragarnos un poco nuestros propios miedos, ¿no? Entonces, el asunto es que veremos que los miedos propios hay que trabajárselos, pero no hay que proyectárselos a los niños continuamente. ¿Por qué? Porque al final, si ya ellos tienen mucho miedo, no hace falta que se los proyectemos los nuestros. Y si encima le añadimos los nuestros, pues entonces lo único que estamos haciéndole es quitarles armas para defenderse de sus propios miedos y para poder enfrentarse a la vida que tienen que enfrentarse. Entonces, nosotros si tenemos que hacer algo es quitarles miedo, no meterles miedo. ¿Eh? Pero, claro, si tenemos mucho miedo a la droga, pues lo que tenemos que quitarle es miedos, pero el miedo a la droga, hablar de la droga y lo que sea necesario con respecto a la droga, pero no simplemente meterles miedos y nosotros quedarnos asustados y no hablar de nada más, ¿no? Entonces, igual que eso con el sexo. Es decir, si nosotros tenemos miedo a que practiquen sexo y que se contagien de cosas o que se relacionen con personas mayores o lo que sea, pues en vez de
asustarnos mucho, lo que tenemos que nosotros trabajarnos nuestro miedo y poder entonces establecer con ellos un encuentro donde ellos puedan precisamente sacar sus miedos, ¿no? Porque claro, ¿cómo van a sacar sus miedos si nosotros estamos totalmente asustados, ¿no? Es decir, que lo suyo es que nosotros podamos sostenerles, que somos los grandes, ¿no? Y a veces parecería que estamos esperando que sean ellos los que nos sostengan a nosotros y nosotros no, que nos sostengan otros adultos, ¿no? Pero no nuestros hijos. Entonces, bueno, esta situación de duelos lo que hace que se viva toda esta etapa de una forma un poco depresiva. Es decir, no es una depresión, pero sí que es un tono de estar como de bajón, ¿vale? Entonces, eso ya hace que nuestros hijos puedan estar irritables, puedan estar enfadosos, puedan estar cabreados y, en general, una de las características de nuestros niños es que identifican más la tristeza y la sustituyen más por agresión o por rabia, ¿no? Con lo cual, muchas veces lo que nos encontramos es que se enfadan con nosotros, que nos riñen, que nos insultan, que saltan, y eso, en vez de pretender corregirlo inmediatamente y decir que lo están haciendo fatal y reñirle, que ya vamos a lo que decía hace un momento, de estar continuamente educándolo y diciéndole lo mal que hacen todo, pues lo que tenemos que hacer es tolerarlo y tenemos que aprender a tolerar mucho más, ¿vale? Porque son niños que al fin y al cabo han sufrido mucho y permitirles que se calmen, que puedan pensar, porque mientras están enfadados no piensan, y luego hablar de lo que hemos vivido. Pero hablar no es reñir, no es castigar, no es empeñarse en cambiarlos, sino simplemente en hablar qué ha pasado, por qué. Es decir, intentar ayudarles a pensar y a reflexionar, porque al final, muchas veces la relación con los adolescentes, nadie piensa. El adolescente no puede pensar. Los padres se enfadan y tampoco piensan. Y lo único que hay es acción-reacción. Tú me has dicho esto, te castigo. Pues te quedas sin salir. Pues no sé qué. Y eso es lo peor que puede haber en una relación con un adolescente. Entonces, lo suyo es poder hacer reflexionar y reflexionar nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a vincularnos mejor. Pero estar continuamente en acción-reacción. Os voy a nombrar una primera película que la habréis visto muchos de vosotros, que es la de Inside Out 2, que es muy interesante incluso verla con ellos, porque, vamos, con ellos, que ellos la vean, con nosotros, si tenemos los hijos un poco más pequeños, porque ellos normalmente ya no van a querer ir con nosotros a lo mejor al cine, pero que ahí sale claramente todo este desbordamiento emocional y toda esta situación de intensidad y de sentimientos nuevos que no aparecían hasta ese momento, ¿no? Porque la niña del protagonista empieza a llorar, empieza a enfadarse con los padres y todo eso, pero que eso es lo normal. Entonces, si eso es lo normal, ¿por qué vamos a enfadarnos con ellos? ¿No? Quizás nosotros vivimos eso, que se enfadaban con nosotros porque expresábamos nuestras emociones, pero yo creo que hay que aprender a diferenciar que una cosa son las emociones que son involuntarias, que yo no las controlo, que simplemente me salen, ¿no? Y entonces, del revezo, gracias Miguel, que yo he dicho instalado, ¿no? que no, del revezos. Pues que eso, que lo que tendremos que hacer es procurar eso, que haya un entendimiento de lo que les está pasando más que un pretender controlar nada, porque además todas estas cosas se van a poner en orden incluso ellas mismas poco a poco, ¿no? Es decir, porque ese desbordamiento va a disminuir, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que nosotros empeñarnos en creer, por culpa de nuestros miedos, que si no hacemos algo, se nos va a torcer nuestra criatura. Y no tiene por qué. Simplemente tenemos que aprender a eso, a convivir con esa situación, ¿no? Entonces, es verdad que van a preferir a los iguales antes que a nosotros, y eso
es así. Pero en vez de estar continuamente criticando, hay que ver que no me gusta nada el niño con el que está saliendo, hay que ver que esta niña que tal, hay que ver qué, hay que ver qué. Yo pienso que no, que tenemos que tolerar lo que nos presenten y en todo caso preguntarle ¿y qué tal con ese niño y qué tal con ese? Pero no, es fatal, ¿no? Algunos padres como le hacen un retrato a su hijo de lo mal que ha elegido a sus amigos, de que son los más torpes, los más malos, los más tal y los más cual. Y es verdad que a veces nuestros niños, y esto sí quería decirlo, es como si tuvieran un destino ahí metido en su cabeza de fracaso. ¿Y por qué un destino de fracaso? Porque ya fracasaron en su momento inicial, cuando los abandonaron, cuando sus propios padres o su propia madre los rechazó, ya por lo menos los rechazó a lo mejor, ¿no? Entonces, es como, o incluso sospechan, porque algunos niños se inventan una historia familiar y dicen, no, porque mi madre seguramente fue una drogadicta, una prostituta, o se inventan unas cosas que no tienen por qué ser ciertas, pero para ellos eso confirmaría que su destino es el fracaso, el de acabar en la calle, yo que sé, traficando drogas, ¿no? Entonces, no podemos confirmarles nosotros el destino ese, sino todo lo contrario, decirle que ellos tienen que creer que pueden recibir de la vida cosas buenas y que tienen derecho a tener éxito y que son, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié en la parte maravillosa, positiva, bonita de nuestro orgullo respecto a ellos, ¿no? De que estamos orgullosos de ellos. Entonces, esta idea de sentirnos orgullosos, de sentir que los valoramos, de sentir que son valiosos en sí mismos, que nos parecen personas extraordinarias, etcétera, etcétera, eso tenemos que transmitirlo, pero aquí voy a una cosa muy importante, no puede ser falso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso se nota y nuestras criaturas van a percibir claramente cuando estamos por ellos de verdad y cuando lo que estamos es como cumpliendo un papel, ¿no? Entonces, es verdad que hay padres que les cuesta más el mostrar unos sentimientos positivos, porque los han tratado mal de chicos, porque entonces ahí hay que explorar un poco la propia vivencia personal y sanarse lo que haya que sanar, porque claro, yo, yo quiero querer a mi hijo, pero a su vez mi hijo tiene derecho, podríamos decir, a que ya que viene de una familia que no pudo quererle, que la que lo ha adoptado y lo ha acogido los quiera de verdad, ¿no? Entonces, claro, si nos empeñamos en cumplir con lo funcional, que es darle de comer, darle de vestir, que vaya al colegio, que estudie, que se porte bien, que tenga buenos amigos, que tenga éxito en lo laboral o en no sé cuánto, todo funcional, igual nuestro hijo lo que percibe es que sí, sí, muy bien, pero ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está lo que yo necesito que tú me des? Que es una aceptación casi de enamorada o enamorado por mí. Es decir, yo quiero sentirme valioso e importante, pero sobre todo imprescindible para ti. Y claro, si no, nuestros hijos parecerían que son sustituibles, da igual. Nosotros lo que queremos es cuidar a un niño, venga, da igual, ¿no? Y cuidarlo y educarlo y que funcione, ¿no? O queremos quererlo. Entonces, eso nuestros hijos lo tienen clarísimo, igual que nosotros lo tuvimos clarísimo, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos perciban que los queremos y, como dicen en algunos autores que hay por ahí también, nuestros niños necesitan que los queramos con locura. Es decir, que perciban que de verdad es un amor incondicional. Entonces, esto cuando venimos ya de situaciones muy deterioradas, porque han sido niños que han dado muchos problemas en el colegio, que luego ya como adolescentes saltan mucho, que son muy agresivos, que se enfadan mucho, que están ya discutiendo, que están desobedeciendo, que se escapan, etcétera, etcétera, pues resulta que yo estoy pidiendo entonces peras al horno, ¿no? Porque estoy diciendo que queráis con locura. Pero, bueno, desde el odio radical a nuestro hijo al amor incondicional hay muchos grados. Pues simplemente como el modelo del abanico, es decir, que yo
Si estáis en el odio y pasáis a la siguiente varilla del abanico, que es simplemente ya lo odio poco, pues mira, ya hemos avanzado. Y el que lo quiera, pues que lo quiera incondicionalmente, ¿no? Pero que avancemos siempre hacia ese lado de las varillas, ¿no? Donde queramos el máximo posible, porque nuestros hijos necesitan que, que les ayudemos a superar eh, todas estas situaciones traumáticas que vivieron antes, ¿vale? Entonces, somos padres, pero también somos padres terapeutas o terapéuticos, ¿no? Porque esa es otra cosa que quería comentaros, que muchas veces parecería que la solución es una terapia, ¿no? Y yo pienso que no, que la solución es que nosotros los tratemos adecuadamente y a veces, cuando ya no hay más remedio, porque es verdad que hay patología o lo que sea, pues igual una terapia. Pero que no tenemos que como claudicar tan rápidamente sobre nuestras capacidades de apoyarles y de acompañarles, ¿no? Yo diría que muchas veces queremos hacerlo también, porque al ser padres adoptivos parecería que nadie nos va a equiparar con los padres biológicos y que nos van a juzgar o valorar a ver si lo hacemos bien. Pero nosotros tenemos que estar ahí con nuestras debilidades, con nuestras inseguridades, con nuestros miedos, con nuestra ignorancia. Como siempre, los padres no han nacido sabiendo, ¿no? Pero que lo importante entonces no es claudicar diciendo, es que no puedo, es que no sé. No, es lo que decía la primera frase de la charla de hoy, que es el poder observar y tomar en cuenta no solamente las conductas, sino qué es lo que estará pensando mi hijo o qué es lo que le estará sintiendo mi hija, ¿no? Entonces, con eso, ya os hablaré luego, pero lo nombro ya porque es un tema interesante, le ayudaremos a mentalizar, ¿no? Mentalizar es que la persona pueda darse cuenta de lo que siente, de su mundo interno, de lo que piensa, y también que el que tiene enfrente tiene un mundo interno, piensa y siente, ¿vale? Entonces, muchos de nuestros niños vienen dañados con su capacidad de mentalizar precisamente por el abandono que sufrieron y los traumas iniciales. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que ser los que les ayudemos a identificar qué sienten, porque no lo saben. Y a veces nuestros niños parecerían un poco algunos, no digo que sean tan frecuentes, pero algunos muy Asperger, muy autistas, ¿no? Porque parece que no saben lo que sienten, que son como... Y bueno, pues le podemos ayudar a sentir lo que sienten y a que se den cuenta de que nosotros sentimos también, ¿no? Porque a veces los tratan mal porque parecería que no sienten empatía ninguna. Pero eso no es ninguna patología para ponerle un diagnóstico. No es que sea un psicópata o un, yo qué sé, un trastorno disocial, como les encanta poner a algunos, sino que lo que les pasa es que no pueden reconocer esas emociones ni en sí mismo ni en el otro. ¿Pero por qué? Por no vivir conflictos emocionales, por no sufrir. Entonces, creo que si en ese diálogo que tenemos que aprender a tener con ellos podemos nombrarle sus emociones y nombrarle lo que pueden estar sintiendo y pensando y validárselo, es decir, poder decirle, oye, yo es que creo que debes estar muy triste por esto que te está pasando, o que estás muy enfadado por lo que te ha ocurrido, o entiendo que estás muy desilusionado con lo que te acabo de decir, etcétera, etcétera. Es decir, ayudarles a poder poner nombre, insisto, a lo que sienten. Y eso, además, es mucho más importante para la relación con nuestros niños, que se sientan comprendidos o que se sientan vistos y sentidos, ¿no? Que el estar todo el día con lo externo, que es, hay que ver que se te ha olvidado no sé qué, hay que ver que otra vez has hecho no sé cuál. Es decir, siempre con la conducta, siempre con la conducta. Y, y las conductas son importantes y es verdad que ojalá nos fijemos en ellas para estar todo el tiempo diciendo, hay que ver lo bien que has hecho esto, hay que ver lo bien que has hecho lo otro, ¿vale? Pero tener en cuenta que ellos pueden estar en esta etapa, sobre todo, con muchos sentimientos tristes y con muchos sentimientos de confusión, por ejemplo, con muchos sentimientos de estar
perdidos, de estar desorientados, de estar a veces muy enfadados porque es como que no les saliera nada bien o no es lo que ellos esperan, es decir, muy frustrados. Entonces, todo eso sí que es importante que se lo podamos. ¿Vale? Y bueno, ¿quererlo antes de educarlo? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo se trabaja la empatía con los jóvenes en acogimiento? Vale. Bueno, respecto a lo primero, sí, yo pienso que además deben percibir en nosotros una actitud pro familia biológica, es decir, que estamos por lo pronto súper agradecidos que los hayan podido traer al mundo, porque si no, no tendríamos hijos, ¿no? Y en los casos en los que se culpe por parte de los padres adoptivos a las familias del daño que traen los niños, ¿no? Porque los niños son niños abusados, niños con alcoholismo fetal o lo que sea, ahí hay que siempre celebrar a esos padres porque sin ellos no estaríamos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, que lo han hecho mal o que, es que no podemos juzgarle, no sabemos, ¿no? Entonces, pero sobre todo porque a nuestros hijos les transmitimos como que su origen ya es negativo. Es decir, si yo le digo a mi hijo, es que hay que ver tu madre, que cómo era, no sé cuánto, no sé qué, en vez de decir, bueno, pues tu madre, yo estoy súper agradecido, ¿no? Entonces, es importante no cargar las tintas negativas jamás sobre el origen, ¿no? Porque es como que estamos rechazándolos, ¿vale? Luego, respecto a lo de querer antes que educar, yo es que lo que pasa es que educar lo utilizo a veces como de una manera reduccionista también, ¿no? Que es este empeño que tenemos en modificarles a los niños la conducta, en que se porten bien y en que aprendan determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que eso va a salir solo, es decir, que yo lo que por eso hago tanto hincapié en quererlos, ¿no? Porque como nos han educado a lo mejor a nosotros y sabemos que queremos transmitir determinadas cosas, eso va a salir. Pero que yo la forma de que creo que los niños tienen para aprender de nosotros es por imitación y por aprendizaje como se aprende la lengua, ¿no? La lengua no se aprende porque los eduquemos a aprender en español, sino porque aprenden a hablar en español, sin más, ¿no? Entonces yo creo que aprenden muchas cosas simplemente con nuestra interacción, ¿no? Pero que si esa interacción es amorosa, pues va a ir mejor. Pero vamos, es un tema complicado si no definimos bien qué es educar, ¿vale? Por eso es un tema que no sé si podemos dedicarle un tiempo. Y la tercera era la de, sí, la empatía. Eh, yo pienso que este trabajo que yo decía antes de la mentalización es fundamental para potenciar la empatía, porque si el niño siente que yo empatizo con él y se lo hago ver y yo luego le pido, oye, pero compréndeme a mí que yo también me siento triste. Entonces le estoy mostrando lo que no es capaz de ver, pero le estoy guiando ya hacia la empatía, que es piensa y siente que yo también puedo sentir y pensar cosas que no son igual que tú, que son diferentes y que a mí me afectan o lo que sea. Y luego, cuando le podemos, a lo mejor están jugando con otros niños o con mayores, pues algo que les ha pasado con la gente de su clase o con los de su pandilla o lo que sea, pues mostrarle con preguntas a veces, ¿no? Oye, ¿y tú cómo crees que se habrá sentido esa chica cuando tú la insultaste o cuando tú le dijiste que era muy guapa, ¿no? Es decir, la cuestión es mostrarle que los sentimientos de esa persona no tienen por qué coincidir con lo que él pretenda, ¿no? O ella. Es decir, que si tú le has dicho a una niña qué guapa estás, a lo mejor la niña se ha sentido molesta, ¿no? Y eso es la empatía, ver que se ha sentido molesta, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que se puede hacer si se hablan de las emociones y se habla de los pensamientos que hay en las mentes de los otros, ¿vale? Y pues cuestionamos. Es decir, oye, ¿tú has pensado alguna vez que cuando tú, por ejemplo, a tus amigos le quitas dinero, ¿no? Que eso no les puede hacer que sufran. Y no le estás diciendo, como vuelvas a quitarles dinero, te vas a enterar. No, no. Eso no ayuda a crear nada. Eso lo único que hace es mal rollo entre padre e hijo. Sin embargo, si tú le ayudas a pensar cómo se estarán sintiendo los amigos porque les has robado, pues a lo mejor estamos ayudando a la empatía, pero también al vínculo con nosotros y a que pueda entender que eso no se hace
sin consecuencias, claro. Pero que la consecuencia no es mi castigo, la consecuencia es que sus amigos se van a enfadar con él o se van a sentir muy dolidos. Y esa ya es suficiente consecuencia, ¿no? Bueno, el tema es que nuestros niños añaden a todas las dificultades que se puedan en la búsqueda de su identidad, pues esta inmadurez que yo he hablado en algunas ocasiones, pero que es típica de los niños con trauma complejo, que es que maduran en unas áreas mucho y en otras poco. Entonces, a lo mejor hay niños que eso emocionalmente no han madurado o en responsabilidad no son capaces de hacerse responsables de las cosas porque no se sienten capaces, como decía, y sin embargo sexualmente pueden estar hiperdesarrollados, ¿no? O intelectualmente pueden ir por detrás porque tienen dificultades cognitivas y de intelectuales y sin embargo físicamente pues son muy grandes, muy fuertes o muy desarrollados, ¿no? Entonces, eso hace que su identidad sea a veces complicada para ellos mismos porque no saben muy bien qué son, si niños, adultos, adolescentes o qué. Se quieren creer muy grandes y en algunas cosas se comportan realmente como chicos. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para tratarlos continuamente en varios registros. Es decir, que a veces lleguen diciéndonos, ay, cógeme, no sé qué, y prácticamente le puedes ofrecer un biberón que al rato te está diciendo que se va a ir por ahí porque no sé cuánto y no sé qué, y se pone a presumir de lo que es capaz de hacer solo sin necesitar. ¿Vale? Entonces, bueno, forma parte del periodo este, es decir, que ellos son contradictorios, pero los nuestros, es decir, el tipo de niño que ha sufrido todas estas dificultades, más. Es decir, más desfases entre la maduración en unas áreas y en otras. Y eso también hay que explicárselo a veces, si todavía siguen en centros escolares o lo que sea, a los profesores, a los tutores, porque a veces también ellos mismos se sorprenden de que tienen reacciones súper infantiles en clase y a veces se pasan olímpicamente también, en otro sentido. Entonces dicen, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser este niño capaz de haber hecho esto, esto y esto si luego es capaz de esto otro? Y tiene que decir, pues porque sí. ¿Vale? Entonces, en algunos casos, estaba hablando antes de la identidad va a estar teñida también por su raza, por sus orígenes, por todo lo que piensen de esos orígenes, ¿no? De hecho, hay una película muy interesante que es El sueño de Mina, que esta película, esta creo que la nombro, sí, en el libro está y en el blog. Vamos, yo las películas, todas las que nombro están en el blog. En el libro, casi todas las que voy a nombrar, pero bueno, pero en el blog sí. Y el sueño de Mina es una niña que entra en crisis adolescente, pero una crisis grave y súper agresiva, ¿verdad? Bueno, y claro, se cuestiona todo, ¿no? Y de hecho tiene que acabar ingresada en un centro porque los padres no se pueden manejar con ella porque salta por alto todo, ¿no? Y entonces, claro, ese es un caso grave, ¿no? En donde se cuestiona su identidad y se queda sin sostén ninguno y no puede confiar en sus padres, ¿no? Entonces, muchas veces queremos que nuestros hijos confíen en nosotros, pero, te digo, si ya es difícil con un adolescente al uso, pues con uno de los nuestros, a veces, sí, estupendo. Es complicado, ¿no? Que no haya más tensión, ¿no? Con nosotros. Entonces, algunos niños nuestros han sido muy abusados, abusos emocionales y algunos abusos sexuales, ¿no? Entonces, eso pues también puede condicionar muchísimo toda la situación de cómo va adquiriendo su identidad y sexualmente, si ha sido abusado sexualmente, pues puede haber conductas muy raras, a veces muy erotizadas, a veces, pero incluso previo, antes de la pubertad incluso, ¿no? Y, y a veces se abstienen completamente de relaciones con otros o a veces se vuelven promiscuos sin poderlo evitar, ¿no? Y por otro lado, como van a necesitar mucho la idea de pertenecer a un grupo y de sentir que pertenecen, antes pertenecían a la familia, pero ahora están en tránsito a pertenecer a algo que es un grupo.
Entonces, puede que se fijen en las personas que menos nos gusten, ¿no? Pero otras veces, bueno, simplemente no nos gustan porque no las conocemos. Cuando se volvían góticos, pues a lo mejor tú decías, bueno, esta niña, ¿por qué se me está vistiendo de negro que parece una vampira? ¿No? Y bueno, eso es simplemente una estética, tampoco es tan grave que le gusten a lo mejor ciertas cosas, ¿no? Pero lo interesante ahí es el que no haya una ruptura de la comunicación porque estemos todo el día diciéndole que no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. De hecho, por ejemplo, la música que le pueda gustar a nuestros niños y las canciones que escuchen de reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que se puso muchísimo de moda y que es súper misógino, ¿no? Pues si sois madre, incluso madres solas, que criáis a vuestros hijos y están todo el tiempo cantando cosas que parece que están diciendo barbaridades exclusivamente contra la mujer, pues claro, en vez de enfadarse con el niño y diciendo, es que tú te has vuelto un machista porque no sé cuánto, porque no sé qué, no se habrá vuelto un machista necesariamente, pero sí que está en una situación de buscando su identidad y de identificarse con otros niños como él. Y entonces, si no nos gusta, podemos decir que no nos gusta, claro, siempre, ¿no? Pero decirlo como una cosa donde nos posicionamos, pero no que vamos a estar todo el día fastidiándole con que quite eso, con que quite eso, con que quite eso, ¿vale? Porque al final, insisto, los alejamos mucho. Eh, ellos, es verdad que necesitan tener distancia, pero nosotros a veces los alejamos más. Entonces, es verdad también que ellos, como no se aclaran consigo mismos, ni lo que quieren ni lo que no quieren en esa búsqueda de identidad, a veces el conflicto que sienten, que no lo manejan por esta falta de mentalización que decía antes, pero en general los adolescentes pues todavía están desarrollando esa capacidad de contenerse y de poder afrontar sus propios conflictos, los ponen fuera. Es decir, que si yo tengo un conflicto grande conmigo mismo, lo que hago a lo mejor es pelearme con mi madre, ¿no? Y crear un conflicto con ella. ¿Por qué? Porque eso sí que se puede resolver porque está ahí fuera. Sin embargo, yo dentro de mí no puedo porque no sé bien lo que tengo que hacer con todo eso. Entonces, me creo un conflicto con alguien y me peleo. Entonces, muchas veces nuestros adolescentes llegan peleados con sus amigas, con sus amigos, o si no se pelean con nosotros directamente, ¿no? Y eso forma parte de la situación. Entonces, muchas veces los padres, si no estamos preparados, podemos creer que es que hay que ver, mi hijo me ha dejado de querer porque está todo el día enfadado conmigo, porque está todo el día riéndome. Y no, a lo mejor lo único que está necesitado es de un buen conflicto, ¿no? Un buen conflicto es una buena pelea, ¿vale? Y entonces eso, claro, los varones con respecto a los varones, incluso lo podemos llevar mejor porque incluso en la propia vivencia de uno puede haber habido épocas donde uno se ha buscado pelearse con otros varones. Pero muchas veces las madres y las madres solas se encuentran muy desasistidas. Que dicen, que ve este niño que está todo el día buscándome pelea, ¿no? ¿Y qué le habré hecho yo? Y además en plan machista, porque es verdad que luego, como buscan herir, pues a lo mejor empiezan a decir barbaridades machistas, ¿no? Y bueno, y ese es otro tema que hablaremos luego en relación a la serie esta de adolescencia que me gustaría comentar. ¿Vale? Pero claro, ellos se sienten muy inseguros, se sienten en conflicto, se sienten desvalorizados, se sienten... Y ahora, ¿con quién lo pueden pagar mejor que en casa, que es el sitio seguro, la base segura? Pues en casa y ahí lo saco y me peleo con mi madre, ¿vale? Entonces, ¿la idea cuál es? Pues, bueno, pues no creerse que es que ya nuestro hijo o hija ha dejado de querernos, es simplemente que está necesitando sacar eso, ¿vale? Porque si sabemos crear el espacio seguro y continuar en ese espacio seguro, aparecerá el cariño siempre, aparecerá, porque está detrás, ¿no? Entonces yo veo muchos niños a veces en la consulta incluso, ¿no? Que me hablan de sus padres de una manera que digo, bueno, ¿y tú por qué no se lo dices a tus padres? ¿O tú por qué no se lo expresas a tu madre? ¿No? Porque es como que lo tienen guardado, no lo pueden expresar. Y es que llegan a casa y se pelean, ¿no? Entonces, bueno, quería aclarar eso porque es verdad que a veces es muy desagradable esa experiencia, ¿no? Y por otro lado, también otra cosa que pasa es, por un lado, que hay esta expresión del conflicto, pero otras veces no expresan nada.
Entonces, hay un tipo de niño que, vamos, de adolescente, que tiene a lo mejor una autoestima baja, ideas depresivas, ¿no? Y a lo mejor está genial en los estudios, genial en el deporte, genial con los amigos, pero sigue teniendo eso ahí dentro porque nuestros hijos tienen mucha tendencia a la desvalorización y a tener pendiente estos duelos que hablaba antes y que no tienen resueltos sus traumas tempranos de abandono, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado cuando nuestros niños tienen mucho éxito, a lo mejor las típicas niñas chinas que han ido tan bien siempre en los estudios, que van al conservatorio, que sacan muy buenas notas en la universidad, que parece que todo les va bien, y luego pegan un boom. La adolescencia más tardía ya, quizás con 19, con 20, pegan un bombazo porque de repente se les cae todo encima, ¿no? Y encima se les cae que no cuentan con sus padres porque es como si no les hubieran podido mostrar nunca esa otra parte de sí misma y ahora como que les van a defraudar. Entonces, no somos padres seguros para esos niños porque temen defraudarnos y entonces al final se quedan solos. Entonces, hay que intentar que ese aislamiento, esa incomunicación, incluso a veces que han recibido bullying, ¿no? Y no nos hemos enterado, o acoso, ¿no? Entonces, pues que eso eh, ya veremos luego, ¿no? Pero que hagamos todo lo posible que la comunicación no se rompa, ¿vale? Que haya algún tipo de vía de comunicación siempre. ¿Por qué? Pues porque nos podemos llevar algunos sustos, ¿no? Y entonces entro, si queréis, en la película, esta serie de adolescencia, ¿no? En Adolescencia, que es una serie de Netflix de 4 capítulos que está poniendo de moda y se habla muchísimo de ella. Y resulta que empieza el primer capítulo, es decir, que no voy a desvelaros nada, con que detienen a un niño de 13 años, un adolescente, por acusado de haber matado a una compañera, a Katy, ¿vale? Y la ha matado acuchillándola. Entonces, claro, los padres se quedan hechos polvo, la hermana igual, y es una película, bueno, una serie, pero son 4 capítulos, muy, muy bien hecha, donde nos meten a acompañar, porque ahí se hace todo el tiempo con una toma de estas seguidas, donde al no cortar nos llevan en volandas con ellos, ¿no? Y las actuaciones además son maravillosas, las de los actores que lo representan, el niño es genial y vemos a un adolescente que está completamente en su mundo y que en el fondo nos convence por un lado de que no lo ha hecho, pero por otro lado tú dices, y sí lo ha hecho. Entonces, este adolescente, claro, en un momento dado, la psicóloga que lo atiende en el tercer capítulo le pregunta si él sabe lo que representa la muerte o estar muerto, porque entras en duda, dices, ¿realmente él sabe que cuando tú le clavas un cuchillo a alguien y se cae al suelo y sangra y ya no respira más, eso que está muerto ya para siempre, que no va a resucitar? Y entonces te lo planteas, ¿no? Bueno, la verdad es que el niño, al principio vemos los cambios tan grandes. Bueno, cuento también una anécdota del principio para que veáis. Es decir, que el niño cuando entra la policía a detenerlo, se mea encima. Es decir, tú dices, bueno, ¿cómo va a ser un niño que se mea encima capaz de matar a una chica? Entonces, lo que denuncia la serie es la tranquilidad muchas veces con que tenemos a nuestros hijos allí metidos en su cuarto y decimos, no pasa nada, está en su cuarto. Pero la realidad es que está en su cuarto conectado con todo el mundo, ¿no? Y mientras nuestras experiencias adolescentes estaban limitadas a un entorno de donde vivíamos y yo qué sé, el porno que podíamos ver adolescentes de nuestra época, de mi época por lo menos, era una revista porno que habíamos encontrado no sé dónde y que se sobaba por todos los amigos, y ahora el porno, niños de 8 años están hartos de ver porno porque se encuentra en cualquier móvil. Entonces, claro, ha cambiado todo tanto que no podemos permanecer alejados de la idea de que nuestros hijos, por mucho control parental que le hagamos, tienen acceso a muchísimas cosas, ¿vale?
Entonces, en este caso, tienen acceso a grupos misóginos, que de hecho lo nombran a un señor que se llama Andrew Tate, que es un canalla que está por ahí ahora mismo, que lo querían detener porque estaba en otro país por tráfico de mujeres, vamos, es un canalla de todo mi lomo. Pues este hombre tiene unas teorías que han influido en muchísimos niños de lengua inglesa, ¿no? Y en la película se ve que les han influido para ciertos conceptos machistas, misóginos, terribles, que pueden ser los que hayan ayudado a que este niño se distorsione más y acabe haciendo lo que hace. ¿Vale? Poco más que simplemente seguir el diálogo. Lo que no podemos es insultarle y decirle, ¡ay, que me parece mentira lo machista que te has vuelto! No, porque no necesariamente se va a quedar machista, ¿no? Es decir, esto es una fase, pero es verdad que les influye como para que a veces sean especialmente dolorosas las experiencias con ellos, ¿no? Porque claro, tener un hijo machista que insulta a las mujeres y además con una madre sola, por ejemplo, pues es terrible, ¿no? Pero vamos, yo que soy un padre solo y que no soy nada machista, excepto los micromachismos que se me escapen, resulta que cuando mi hijo me dice algunas cosas, yo le digo, chico, que eso está claro que no te lo he enseñado yo. Pero, pero bueno, que son las influencias, ¿no? Entonces, ese tema es importante que lo tengamos en cuenta porque a ver cómo conseguimos que no se rompa este a un mínimo nivel de comunicación amorosa, además, con ellos, ¿vale?